Pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 2 minutos de hoy, 20 de diciembre de 2023, ya previos a la Navidad. Y por una provocación de mi queridísimo hermano Jonathan Romero, a quien también le agradezco su presencia y siempre su compromiso, su talento, su inteligencia para estar aquí con un servidor y siguiendo, por supuesto, el agradecimiento para todos aquellos que nos ven, pues estábamos, pues la verdad es que nos cerró el año complicado, con temas de tiempo complicado a ambos, tanto a Jonathan como a un servidor. Y bueno, hoy ya Jonathan de vacaciones, ya preparando para comer pavo con la familia. Yo no como pavo, ¿no? Y sí estoy con mi familia, pero el caso es que se viene un periodo que son vacaciones, ¿no? Descanso, estar con la familia, ese tipo de compromisos un poco menos revolucionarios. Y bueno, en el sentido de que surgió hoy la oportunidad a partir de un tema donde Jonathan, pues me sugiere cerrar el año, un venceremos para cerrar el año y esta segunda temporada, agradecerle su preferencia durante todo este tiempo que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen, el respeto absoluto por su libertad de opinión, de crítica, de comentario y decirles que veremos el próximo año, no nos detenemos aquí, es más, hay planes que después les iremos dando de profundización, ¿no? De lo que llaman, ahora, además de comunistas trasnochados y sectarios, pues nos van a llamar radicales, ¿no? Pero pues estamos en la lucha y creemos que ese es el camino. Y bueno, mi querido Jonathan, después de agradecer tu presencia, si me permites, entro un tema, después leo un pequeñito texto, este, y desarrollamos. El tema que nos convoca, pues son las famosas alianzas, ¿no? Un grupo, pues hay que decirlo como es, ¿para qué mencionamos personajes, no? Encabezado por Erubiel Ávila como representante, debo decirlo, ¿no? Aunque no se dice, pues digo, no nos chupamos el dedo, del grupo Atlacomulco priista, que ha sido permanentemente separado de esta lógica priista panista de búsqueda del poder a través no de la política, sino del corporativismo, corporativismo que antes manejaban desde las organizaciones sindicales de trabajadores y ahora lo manejan a través de las organizaciones que parecieran sindicatos perversos de las pequeñas oligarquías o de la que se llamaba clásicamente pequeña burguesía, ¿no? Tomando en cuenta que la burguesía que implica es la que tiene Carlos Slim y algunos otros oligarcas en México, incluidas las, los intereses de las grandes corporaciones, los oligopolios financieros internacionales, ¿no? Esta pequeña burguesía, yo diría que hasta media, porque no es como dice el diputado Moco de Pavo, pues es la que lleva la lógica del sentir político de esta oposición para recuperar el poder a través de esos políticos, pero del verdadero sentido del neoliberalismo, que es el poder de estas hegemonías económicas, ¿no? Bueno, pues Erubiel Ávila, que representa un grupo muy fuerte, un grupo tradicionalmente político y muy fuerte, tanto en posesiones de terreno, eso es importante decirlo, es decir, es un grupo político que tiene una posesión geográfica dentro del Estado de México y que tiene posiciones económicas e intereses muy poderosos, del que se desprende, digamos que uno de los proletarios, ¿no? Más más capaces de hacer riqueza, pues por supuesto que a través de la corrupción y la política, como es el profesor Carlos Jan González, y que forman alrededor de él un cuadro hegemónico, fuerte, económico, que despreciaba a Carlos Jan González por no ser de su calidad social, ¿verdad? Pero que lo utilizaron mucho en el proceso de hacer negocio, pues como abiertamente se sabe, a través del narcotráfico, que empezaba en esos momentos a tener mucho auge, y a través del lavado de dinero y las componendas que el grupo Atlacomulco permanentemente hizo. Bueno, pues toda esta oscuridad de este grupo decide por las condiciones primero políticas dentro de su entorno, que era el PRI, al sentirse huérfanos políticamente, pues voltean a ver para todos lados y dicen, pues de la política vivimos, entonces tendremos que acercarnos al ganador, y ellos juegan con el ganador y en ese pragmatismo oportunista, pues no se suman a Morena, eso que quede claro, al menos aún, pero sí desprenden en una conferencia de prensa el sentir de apoyo
a la doctora Claudia Sheinbaum, y la doctora pues recibe en la noticia y el apoyo, no con extrañeza, sí con cierto, hay que decirlo, sí con cierta reticencia, pero acepta el apoyo, ¿no? Es decir, no lo suma al movimiento, no son parte del movimiento, pero habrá negociaciones posteriores, al menos eso se ve. Bueno, pues un grupo muy fuerte, muy grande, no fuerte, muy grande, que yo diría no me voy a meter a decir que es muy grande, pero porque no sabemos la reacción de las bases aún. Una cosa son las redes sociales y otra cosa son las bases. Pero un grupo expresa su desacuerdo con estas alianzas políticas y lo expresa a partir de la congruencia, dicen ellos. Y es a donde quiero leer un pequeño texto, muy corto, que yo sé que mi compañero y hermano de lucha, Jonathan Romero, me lo permitirá sin ningún problema. Es un prólogo a unos textos, una obra que se llama Dialéctica de la Conciencia, que es una recopilación de textos sueltos que hacen Andrea Revueltas y Philippe Cheron a partir de es el primer volumen de la obra política del maestro Pepe Revueltas. Entonces, en esta recopilación, pues hay un texto que se llama Dialéctica de la Conciencia, que es estas líneas que voy a leer, autoría de Henri Lefebvre. Jonathan sabe quién es Henri Lefebvre y le pediré que haga un pequeño, muy pequeño comentario de quién es, nada más para sustentar lo que digo, y le pasamos al análisis. Dice así, en el prólogo: 1. La dialéctica. En la actualidad, la palabra se ha propagado perdiendo su sentido preciso. Cada vez que entre dos términos hay una interacción o una relación de oposición, inmediatamente se empieza a hablar de dialéctica. Su sentido exacto, a saber, análisis de las contradicciones en relaciones y su movimiento. Entre paréntesis, el propio Henri Lefebvre dice, subrayado por mí. Se extravía. Se olvida que no hay dialéctica sin devenir, porque el devenir nace de la contradicción dialéctica, que no tiene nada de estático como sucede en el caso de una simple oposición. Cuando alguien habla o escribe sobre la dialéctica de esto y aquello, esta palabra adquiere otra significación, más cercana a la retórica o a la sofística que a la auténtica tradición del pensamiento dialéctico, que no es otro que el pensamiento revolucionario. Y me voy al punto para que desarrolle mi querido Jonathan sobre este y otros temas que corresponden a esto mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todo el mundo le echa la culpa a Claudia o quiere responsabilizarla, incluso, por ejemplo, solo lo doy como un dato, ya están también diciendo que Mayer no, se les olvida que el presidente lo incluyó en el proceso de Morena, se les olvida que Morena le ofreció un curul, se les olvida que ese curul se ganó y que además fue por instrucciones de Morena, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que ser claros, la presidencia de lo de cultura en la Cámara de Diputados. Se les olvida, ¿no? Hay memoria muy corta. Esto no representa una justificación en el sentido. En mi particular punto de vista, Sergio Mayer es un animal, así tan claro. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de dialéctica y cuál es la consideración del presidente López Obrador. El presidente López Obrador está haciendo, o pretende, o inició, o está trabajando, como lo quieran llamar, las consideraciones de ustedes, en un proceso revolucionario de cambio, de transformación. Y en ese proceso revolucionario de cambio, de transformación, hay un pequeño detalle, ¿no? Para fijar la determinación de los procesos, este mismo proceso. Es pacífico. Eso implica el consenso y la negociación, la alianza política, porque se enfrenta a un marco legal que precisamente en lo electoral, es decir, en la representación del Congreso para el presidente de la República, porque no es gratuito, porque esa representación es la que le da la libertad de movimiento en el ejercicio del poder, que no solamente es administrar, como lo quieren decir la derecha, y que muchos compañeros veo que se van con esa finta. No, es gobernar, es generar un nuevo concepto de nación o un camino distinto de nación que el que venimos enfrentando. Pero ¿cómo hacerlo si las leyes están hechas precisamente para evitarlo?
porque se les olvida que el IFE cuando desapareció y se generó el INE, dentro de todos estos vericuetos que hizo la oposición, porque veía la posibilidad de llegada de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador en esta o más adelante, podríamos decir, a lo mejor no era Andrés, pero era ese concepto y ese proyecto, pues había que detenerlo de alguna u otra manera. Dicen ellos como contrapeso, decimos nosotros como obstáculo para la verdadera transformación. Y entonces cambió la lógica de la facilidad de poder tener mayorías en el Congreso que te permitieran no solamente la aprobación de leyes, sino los cambios que el mismo presidente está promoviendo, como es el Poder Judicial, la reforma electoral y todas aquellas que se pueden desprender de ahí. Bueno, pues en esos procesos, ¿qué obliga? ¿Qué es lo que quieren? Porque ellos decían, si cambiamos la ley, ellos ganan, si cambiamos la ley, pues van a tener que negociar con nosotros. Por eso hay dos sentidos de esta alianza que hace la oposición. El primero, tratar de reducir el espectro político a dos frentes, ¿no? El frente de la transformación y el frente opositor. Y en ese proceso, pues lo que quieren es negociación. Ellos incluso pretenderían, porque esa es su pretensión principal en este proceso electoral, ganar o no permitir la mayoría simple para alcanzar el manejo del presupuesto en la decisión de gobierno que tenga Claudia y tendrían que negociar con ellos. Eso es lo que ellos salivaban, ¿no? Con esta pretendido rompimiento de Marcelo Ebrard, ellos salivaban, ¿no? Porque decían, no, pues si se rompe Marcelo Ebrard, pues vamos, que ellos se vengan con nosotros, somos marcelistas o ebradistas, como los quieran llamar, entonces ya no alcanzarán lo necesario para el proceso del presupuesto y tendrán que negociar con nosotros. Eso es lo que pretenden, es la manera de inutilizar al gobierno, no solamente en el cochupo, sino simple y sencillamente la camisa de fuerza que se convertiría en un presupuesto que tendría que ser negociado con la oposición. Ese es el tema. Ok, si a partir de esto, el presidente, conociendo todo esto, plantea un plan C, que es poder derrotar todas esas estructuras legales, económicas y políticas para poder alcanzar de manera legal y con el voto de la gente los 3/4 en la Cámara de Diputados, que algunos dicen 333, otros dicen 334, otros dicen 335, habrá que revisarlo. Según yo, el acta dice 334 diputados. Habrá que decir pues que se tienen que hacer alianzas. Se les olvida que el presidente hizo alianzas primero, antes de las elecciones, con un partido confesional. Ustedes díganme si ese partido confesional ve en el sentido de la revolución que está planteando Andrés Manuel. Pues no, se llama pragmatismo político, que aquí tanto su servidor como mi compañero Jonathan Romero lo hemos criticado. Si a nosotros nos dicen nos gusta, y yo hablo por Jonathan, él tendrá voz, como siempre, pero porque ayer estuvimos en un space, a raíz de ese space, en este tema, pues hemos decidido hacer este programa. Nosotros no nos parece lo ideal, pero sí creemos que es lo necesario, porque tenemos que obviar por el texto que dijimos, no podemos dejar de obviar más bien, no podemos ser obvios más bien, es decir, obviar que hay un proceso de revolución y que el presidente, aquel que dicen que no es de izquierda, que es más pragmático que otra cosa, lo que quieran, pues reconocen la dialéctica en la política, el sentido revolucionario de la contradicción. Es profundo, puta, no podremos desarrollar el tema tan profundo, porque nos tendríamos que ir a Hegel, nos tendríamos que ir al propio Marx y nos tendríamos que ir incluso a los post-marxistas y los post-hegelianos, créanmelo. La construcción de la dialéctica revolucionaria es muy complicada para entender, pero esta nos aclara, ¿no? El presidente sabe que hay una contradicción política de punto de vista de gobierno, y no solamente eso, sino que hay una historia negra en aquellos que se están acercando al movimiento. Es obvio. Incluso una historia negra que implica incluso no solamente ataque político, sino degradación personal sobre el mismo presidente. Toda esta bola de gañanes y otros tantos que ya están en el movimiento y se les olvida, actuaron en contra no solamente del presidente, del propio movimiento, del proyecto, y denigraron al presidente. Lo quisieran ver muerto. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Pero el presidente sabe, y no tomando la bandera y envolviéndose y echarse del
del castillo de Chapultepec, sino en lo pragmático de la dialéctica en ese sentido, él sabe que necesita a partir de la contracción mover hacia la revolución, que no es nada más ganar votos. Si yo le entiendo bien al presidente y ese es su sentir, con lo que dijo hoy en la mañanera, yo cierro con él, sin ningún problema. Es decir, que ellos se encargarán de que estas personas no se conviertan en el famoso termidor, que lo hemos dicho mucho, yo no tengo problema. ¿Hasta dónde podremos jugar? Tendremos que partir de la buena fe. Eso es un hecho, porque nadie es un cheque en blanco. Ni siquiera morenistas que le han fallado al movimiento en el actual proceder. Y uno de ellos, ¿no? Un señor al que es un idiota y que le decimos el pingüino, porque no hay que darle trascendencia, que se dice fundador de Morena y vean en las que anda. O sea, ¿quién tiene la cuota de buena voluntad y patriotismo? Pues les aviso que muy pocos, ¿eh? Uno de ellos es el presidente López Obrador. Otro, que estoy convencido, pues es el diputado Fernández Noroña, ¿no? Y cada vez me convence más que Claudia es muy obradorista en ese proceso, pero que no pierde el ritmo de la firmeza hacia dónde va. Espero que no se pierda, porque esto es una lucha de correlación de fuerzas, no es la decisión única de un personaje o la apuesta única de una persona. Para cerrar y dejarle el paso a mi querido Jonathan, porque esto solamente es el preámbulo de la discusión, recuerden la apuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, para aquellos que dicen el presidente no se equivoca. Hizo una apuesta, no es una equivocación, hizo una apuesta y la perdió. En el inicio de la segunda legislatura de su sexenio, que es la que actualmente gobierna o domina en la Cámara de Diputados, él decidió acercarse al PRI para buscar sacar él, no el PRI a él al PRI, para tratar de sacar las reformas que no se pudieron sacar. En ese pragmatismo político, él esperaba que el propio Adán Augusto López, que lo nombra secretario de Gobernación y que conoce muy, muy cercanamente a los líderes priistas, pues pudiera avanzar en las negociaciones. Pero él tuvo una determinación en esas negociaciones. No son a pesar de todo. No son por encima de los principios y, por supuesto, por lo que marca la dialéctica, que es el pensamiento revolucionario. No podía entregar por migajas, ni siquiera porque eran migajas políticas, no podía entregar los principios. En eso cierro con el presidente. A mí me demostró en ese proceder, porque el PRI dijo, te votamos todo, pero necesitamos dos, Hidalgo y Estado de México. Si tú nos entregas Hidalgo y Estado de México, pasa lo que quieras. No vamos a ponerle, no le vamos a mover ni una coma. Y por supuesto, no presenta el presidente, porque no creo que hayan llegado a esos niveles, pero el presidente había puesto ese camino como cerrado. El pragmatismo tiene sus límites, el presidente ya los ha puesto y tiene un objetivo, ya lo dijo hoy, la gente no lo escucha. Dicen que lo escuchan, pero no lo escuchan. No hay perdón ni olvido. Hay un recurso que se llama dialéctica, si va en el sentido de la revolución. Si no, no tiene caso. Se queda en una apuesta que se pierde o se gana. Porque el que apuesta, ustedes lo saben, ¿no? El que apostó por el América el domingo ganó. El que apostó por los Tigres perdió. Es así de simple. No depende porque ni el que apostó por el América metió el gol, ni el de los Tigres lo falló. Depende de las circunstancias y del panorama político. No perdamos esa brújula. Me encantó una frase que puso mi hermano y con eso cierro para darle la palabra, ¿no? En una revolución como esta, no podemos perder la brújula para no perdernos, para no perdernos y no podemos dejar de sentir la marea para no naufragar, no ahogarnos. Tenemos que ser claros, no se comen sapos, se trabaja con inteligencia y la política es su consenso. Ya habrá tiempo, de eso hablaremos después, ya habrá tiempo para ser más definitorios en el proceso. Pero ahorita, pues es lo que hay. Ni hablar. Mi hermano, te doy la palabra. Gracias por estar aquí. Felicidades, un abrazo. Ya nos vimos, ya nos abrazamos, ya intercambiamos puntos de vista y planes para el próximo año, pero no está por demás agradecerte la presencia de este último programa del año, que esperemos no ser el último de la serie. Gracias, mi hermano, y adelante. Sí,
Mm, Sí, saludarte también a ti, ¿no? A los compas, ¿no? Que nos están viendo. Desafortunadamente se vino una época bastante complicada para nuestras agendas, ¿no? Y se hace imposible reunirnos y ya pensábamos que iba a ser hasta el otro año, ¿no? Pero no, o sea, se abrió esta ventana y esta discusión y creo que valía la pena despedirnos de los compitas, ¿no? Y pues qué mejor manera que tocar este tema, que parece que está sacando ampollas por todos lados, ¿no? Antes que nada, yo quisiera mencionar que nuestra postura sobre lo que está pasando en la Gran Alianza pues, sigue siendo una postura basada en el análisis materialista de la historia, ¿no? O lo que se va a llamar el marxismo-leninismo. A nosotros no nos da miedo lo que vaya a pasar con estas eh, sumatorias, ¿no? De perfiles que anteriormente fueron contrarios a nosotros y que por supuesto son peligrosos, pero son peligrosos si nosotros no actuamos de manera consciente de lo que estamos jugando, ¿no? Entonces, si nosotros no aplicamos el materialismo histórico, es más, podrían llegar personas de buena voluntad y sería igualmente peligroso. O sea, lo peligroso de todo esto no lo marca las buenas voluntades, lo marca el método de acción política y de teoría revolucionaria. Eso es lo que lo hace peligroso, ¿no? O sea, por ejemplo, está el caso de una obradorista que ha estado en la lucha desde el TikTok, ¿no? Estefanía Lavalle. Yo puedo tener mis críticas, pero nadie va a poder decir que Estefanía Lavalle no es una obradorista. Es una obradorista. Pero eso, ponerla como ese obradorismo que ha estado en el campo de batalla, lo hace o la hace menos peligrosa únicamente porque no es o no forma parte de ese grupo. No. Es más, la podría ser igual de peligrosa si la acción política y la teoría revolucionaria no está siendo parte o no forma parte de su eje central. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que distinguir, ¿no? O sea, por eso la palabra con la cual lanza Luis Mauricio sobre la dialéctica, en donde a veces confundimos a la dialéctica misma y entonces ahí mismo hay desviaciones teóricas y esas desviaciones te dan desviaciones en la práctica revolucionaria. Yo creo que en ese sentido, lo que tenemos que primero plantear es eso, ¿no? O sea, si nosotros aplicamos nuestra teoría y nuestra práctica con base en la revolución social, que esto es el marxismo-leninismo, no nos tiene por qué dar miedo enfrentar las coaliciones, ¿no? Con la extrema, hasta con la derecha, ¿no? En este caso con la derecha. No, ni siquiera estamos con la extrema derecha. Eso en primer lugar, ¿no? O sea, en primer lugar, es eso lo que nos tiene que estar ambientando, ¿no? O sea, que sea lo que nos mueva no es el pragmatismo político. A lo mejor en otros sectores sí lo hay, pero nosotros no. O sea, nuestra posición debe estar basada en la teoría revolucionaria. Y sobre la teoría revolucionaria, lo que tenemos que plantear es que nosotros, en un primer momento, estamos aplicándola permanentemente y uno de los primeros resultados de nuestra aplicación de la teoría revolucionaria es que ya colocamos el perfil político dentro de la cuarta transformación en el corazón del huracán o en el ojo del huracán. Es decir, nosotros basando el noroñismo en su conjunto, basándonos en una teoría revolucionaria, hemos puesto un perfil de izquierda pragmática, un perfil de marxismo pragmático, así el diputado se hace llamar, ¿no? Dice, yo tengo una política pragmática, pero soy marxista, y lo hemos puesto en el corazón. Y es un perfil que, que reivindica al marxismo-leninismo, al marxismo maoísta y al marxismo trotskista, ¿no? Ayer lo mencionó. Bueno, el 19, ¿no? Lo mencionó. Entonces, esa ha sido nuestra primera batalla, ¿no? Es decir, frente a este hecatombe y frente a este escenario particular, nosotros hemos
colocado como conjunto y como apoyadores de este perfil, hemos puesto en la balanza, hemos puesto ahí en el corazón mismo a un perfil. Y tenemos que decir también lo siguiente, ese perfil que se ha colocado, es más, ni siquiera son los priistas ni los panistas los que quisieran diluirlo, sino serían los propios morenistas de cepa, de aquí, no sé, del obradorismo que amaneció, por ejemplo, en 2012, ¿no? 2011, con Tatiana Cloutier, ¿no? Que ella aparece con Andrés Manuel en 2011, 2012, hacen los acuerdos y se va trazando todo ese proyecto. Bueno, pues una persona como ella, que no la podríamos juzgar, ¿no? De una chapulina cualquiera, ¿no? Porque ella acepta y tiene todo un trabajo junto con el presidente muy amplio hasta 2018, pero en el caso, o sea, pero ella es de las que quisiera diluir al diputado. Entonces, frente a todo ese proceso, ¿no? Frente a todo ese debate, ¿no? En donde hay contradicciones permanentes en el propio movimiento, pues bueno, tenemos que saber que hay alguien allí que juega como una punta, como una lanza, ¿no? Una punta de lanza, y que esa punta de lanza no se tiene que perder. Ya hace falta en ese sentido, ¿no? Poner en el centro que en esta cuarta transformación existe una posibilidad para poder jalar al proyecto del segundo piso hacia la izquierda, y se llama Gerardo Fernández Noroña. En este momento no hay otro. En todo ese círculo que se está observando, no hay otro perfil que se le pueda tener la confianza para que pueda ser un catalizador de la propia izquierda y que pueda generar ese imán y hacer esa atracción. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante y que nosotros tenemos que seguir siendo conscientes que nuestro apoyo hacia él permanente, constante y que se haga visible va a permitir que el diputado tenga menos posibilidad de que lo diluyan y que tenga mucho más fuerza. Y hay que decirlo, ¿no? En este sentido, me parece que en algún momento ha habido como que una desligazón y el diputado a veces se siente aislado en ese grupo. Bueno, por supuesto tiene que ver con todo lo que ha pasado en este proceso, pero creo que tenemos que plantearnos en ese movimiento revolucionario que tenemos que seguirlo empujando y amalgamar ese proyecto y seguir mostrando que el diputado tiene de su lado a la fuerza más importante que es el pueblo organizado. Frente a eso, me parece a mí que habría que plantear en ese escenario ese polo de atracciones a la izquierda, ¿no? Y ese polo de atracciones a la izquierda no se va a dar únicamente desde las buenas intenciones, ¿no? Es decir, no vamos a apostar, necesitamos en verdad, ¿no? Una teoría revolucionaria. Y frente a eso yo creo que sí hace falta, ¿no? Que podamos ubicar la ventana de oportunidad que se nos está abriendo a los noroñistas para poder competir y para poder seguir, o sea, no solamente que no se diluya el perfil del diputado, ¿no? El no permitir que no se diluya es defender, pero también tenemos que pasar a la ofensiva para que la fuerza del diputado se vaya haciendo cada vez más grande en ese ojo del huracán, en donde es una expresión de toda una fuerza muy poderosa que estamos haciendo más fuertes. Entonces, para poder hacerlo más fuerte, necesitamos que también el movimiento vaya entendiendo que tiene que aspirar a una agenda disidente, pero no, ¿cómo dicen? Pero no de oposición, que son dos cosas que me parece complicadas, ¿no? O sea, el ser disidentes es ser paralelo al movimiento, apoyando al movimiento, no estar dentro de esas estructuras políticas militar, o sea, una disidencia que sea militante, ¿no? O sea, hay que militar permanentemente, y sobre esa militancia, lo que tenemos que colocar es una agenda disidente, una agenda militante que vaya en la consideración de que el diputado, si ya asumió que él va a ser, él es un perfil de izquierda marxista hacia el futuro, bueno, entonces nosotros ponerle desde la base del noroñismo, ponerle, yo creo que las tres herramientas que necesita en este año que viene para que pueda adquirir fortaleza y para que él pueda tener mayor fortaleza y pueda tener mayor proyección política y pueda avanzar en ese ojo del huracán. ¿Cuáles son las tres reformas? Ya hemos mencionado claramente, ¿no? Es la reforma educativa,
es una reforma laboral, que ya la habíamos comentado, y una reforma agraria. Son los tres pilares que necesitamos para poder darles, pero esos tres pilares, ¿no? No pueden ser asumidos desde una, o sea, tenemos que ir con todo, ¿no? Si ya el diputado mencionó que él tiene un perfil programático de izquierda marxista, pues vayamos entonces por tres reformas de este estilo con ese estilo marxista. Ahora, no sabemos si le vaya a alcanzar para empujarlas, pero lo que sí sabemos es que si logramos ese punto de atracción, le damos la fuerza y mandamos ese mensaje, la negociación en las reformas, en las famosas reformas del plan C, no va a ser tan fácil para la derecha. Y la derecha va a tener que también me decir, chingado, ¿no? O sea, tienes un polo por acá, no se va a recorrer tan al centro, tan a la derecha, ¿no? Se va a buscar el equilibrio, ¿no? Es el elemento importante, ¿no? Que tenemos que construir en este momento, ¿no? O sea, no solamente es la difusión del diputado, sino tenemos que empujar esas tres variantes, ¿no? Esos tres elementos y empujarlas para que entonces el diputado tenga esa fortaleza, ¿no? Sobre esa, ¿no? Para que lleguemos al 2024 con Claudia en la presidencia, con todo este grupo que está buscando la famosa reforma al plan C, con la mayoría calificada, si es que la consiguen. Pero si no la consiguen, ya tenemos una plataforma, ¿no? En donde hay un espectro, ¿no? Y hay una posibilidad muy importante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hasta donde se puede leer, ¿no? El diputado tendría garantizado una coordinación en el movimiento en la Cámara de Diputados. Esa coordinación está garantizada si y solo si su figura no se diluye. Entonces, o sea, no hay que permitir que se diluya. Y segundo, su fuerza de estando en ese lugar de coordinación va a adquirir mucho más potencia si nosotros como pueblo organizado lo respaldamos, no solamente con nuestro apoyo, sino le damos cierta salida, ¿no? Ciertas herramientas para que él pueda seguir teniendo más fuerza, acumulando más fuerza y desde ahí construir esas tres plataformas, porque esas tres plataformas le van a servir al diputado también y al noroñismo para poder construir todo un armazón de reformas constitucionales que se podrían debatir en los primeros 3 años, ¿no? Hasta el 2027. Y después del 2027, pues construir yo creo que el escenario más importante, que es la constituyente. Pero por supuesto, no, una constituyente que la abra el diputado con un perfil, por supuesto, marxista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que estar pensando en las maniobras, ¿no? O sea, más que nada si pensar si nos madrean, no nos madrean, si nos quieren, no nos quieren, si va a entrar la derecha, no va a entrar la derecha, nuestro trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Nuestro trabajo sigue siendo, tenemos al diputado dentro de esas fuerzas especiales y tenemos que darle margen de maniobra y tenemos que darle herramientas poderosas para que podamos construir. Yo mencionaría, ¿no? Con esas tres reformas, bien ancladas, bien profundizadas en los colectivos del noroñismo y que se estén difundiendo permanentemente, yo creo que tenemos una base muy importante para darle un espacio muy poderoso al diputado en el 2024, ¿no? Entonces, o sea, es muy probable que si las logramos lanzar y las podemos catapultar y las podemos difundir masivamente y la hace el noroñismo suya y empuja con eso al diputado, el diputado llega al 2024 con una fuerza muy poderosa, llega muy fuerte y lo podríamos instalar en una posición muy importante dentro de la correlación de fuerzas de la cuarta transformación dentro del plan C, ¿no? Que se va a seguir discutiéndose para poder desde ahí construir todo el armazón que se deriva de esas tres grandes reformas, ¿no? Y entonces poder seguirle dando más herramientas al diputado e irlo construyendo, ¿no? Ir construyendo eso que vamos a llamar la organización, ¿no? Política que necesita el diputado, la estructura política para poderlo convertirlo en verdad, en un potencial candidato hacia 2020, hacia 2030, ¿no? Entonces, claramente que nuestro objetivo, ¿cuál sería a nivel general? Pues nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Que en 2030 siga el diputado, ¿no? Y que en el 2030 esté la constituyente abierta y esté abierta una constituyente con un perfil marxista, que sería eso lo que nos interesaría, ¿no? Entonces, la moneda sigue en el aire, ¿no? O sea, sigue en el aire y nosotros creemos que necesitamos seguir construyendo esa plataforma, ¿no? Y entonces,
frente a este escenario, ¿qué es lo que se pone en el centro? Pues entonces que la revolución social que estamos hablando hoy en día se pueda transmutar a una revolución proletaria. O sea, esas tres reformas que estamos mencionando, esas tres reformas tendrían que ser caracteres de que la docencia, que el trabajo industrial y que el trabajo, de que el trabajo agrícola pueda convertir una posición política. Y esa posición política es la revolución proletaria. O sea, que los campesinos no dejen de pensarse no proletarios, que los proletarios no dejen de pensarse clase media y que los cabrones de los profesores dejen de pensarse como burgueses, ¿no? O pequeños burgueses. No, los tres son proletarios, pertenecen a esa rama que se llama proletario. Y para poder convertirlo, tenemos que lacerar los mecanismos generales y tenemos que hacer una actividad política sobre eso. Por eso nos servirían esas tres reformas de un inicio, ¿no? De una vez poner en el centro, vamos con ustedes, vamos hacia allá, pero el carácter de la revolución social que ustedes proponen tiene que ser una cuarta transformación, pero de carácter proletario. O sea, que sea el proletario que esté en el centro. Y para eso necesitamos desnudar toda esa ideología que nos ha impactado en el neoliberalismo y la única manera son con esas tres reformas. O sea, estás impactando a los tres. Habría que pensar una cuarta, ¿no? Que sería el ejército. O sea, también cómo quitarle esa carga del ejército. Fíjense, ¿no? Esta idea ¿quién fue el que lo menciona? Yo se la escuché mucho al diputado Noroña, pero cuando el diputado Noroña dice, el ejército es pueblo organizado, no es el diputado. Esa frase es de Ho Chi Minh, ¿no? Ahí lo saqué en una idea. Otra vez, ¿no? Las lógicas del diputado que nos lanza permanentemente y que a veces ni siquiera, apenas encontré la frase, ¿no? Dije, no, pues en la madre, o sea, la carga que significa el pueblo organizado. Entonces, habría que estar también pensando en cómo impactar al ejército y que el ejército deje de verse como algo ajeno al proletariado, ¿no? También es pueblo trabajador y también es proletario y lo tenemos que meter en esa sincronía, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que yo quería comentar de alguna manera. Más allá de las tácticas en la pequeña política, esta pequeña, pues pensar en la gran política, como lo menciona Gramsci. Bueno, las élites van a jugar allí, que jueguen, ¿no? Y nosotros concentrémonos en el método revolucionario porque tenemos una garantía. Andrés Manuel no nos va a reprimir. Tenemos este año asegurado que no nos va a reprimir. Entonces, pues ocupemos ese pequeño margen de maniobra que es muchísimo para poder construir algo de esa manera. Y bueno, Andrés Manuel tampoco nos va a obstaculizar. Pues a lo mejor no nos va a dar cancha, ¿no? Y a lo mejor indirectamente nos va a querer limitar con sus discursos, pero no nos va a decir, no los metan, ¿no? Sea, va a haber oportunidades. Ahí está el diputado, ¿no? Al diputado a lo mejor no, lo invisibilizó. A nosotros también va a hacer lo mismo. Y va a seguir siendo lo mismo con el diputado. Pero si podemos competir, no va a dejar que no compitamos, ¿no? Entonces creo que eso está garantizado y sobre eso hay que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejo y gracias, Luis. Sí, fíjate que planteas dos cosas que son muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, no diciendo que oscurece, sino tratando de dar más claridad, ¿no? Yo diría, ¿qué es lo cuál es nuestra apuesta política? Nuestra apuesta política es darle juego político al diputado. Es decir, en estos momentos él no tiene las herramientas, digamos, suficientemente poderosas, tiene la formación política y el compromiso. Es decir, aquí hay algo que no es fácil encontrar y que él tiene y que ha demostrado que no se mueve de ahí. Son principios revolucionarios a partir de su formación. Él apuesta a su formación, él apuesta a sus principios revolucionarios. Por eso, algunas veces es más crítico de lo normal, dirían algunos, porque él apuesta a esos principios y no deja de abrazar su formación política, que es marxista, él abiertamente lo dice. Si nosotros le damos ese juego político al diputado, construiremos una vanguardia. Esa es la meta, la vanguardia dentro del movimiento. ¿Eso es competir políticamente con Claudia? No, es acompañarla, pero enseñarle el camino que solo se podrá hacer vanguardia si tiene al pueblo organizado apoyando ese camino. Eso es muy importante. Es decir, el trabajo que pretendemos hacer y que vamos a empujar con todo, con las herramientas que tengamos, desde la precariedad que tenemos, tiene que ver con convocatoria al pueblo organizado. Y nosotros primero tenemos que aclararnos en nuestra cabeza y aclarar en nuestro proceder que el pueblo organizado es todo. ¿Qué es todo? Pues es proletariado.
Nosotros no debemos de dejar de ver las consideraciones de ambos polos, ¿no? Hay derecha y hay izquierda. Digamos que en la teoría clásica política, proletariado y burguesía. Eso es lo que hay. No se ha movido ni un ápice desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. No se ha movido. Es más, el único que ha crecido en esa consideración, en poderío económico, pues es a través del imperialismo, la burguesía. Ya la burguesía está diluida en pequeños burgueses que incluso se incrustan dentro de la clase media porque los invitan a hacer esa pequeña burguesía, los invitan al famoso ser emprendedor, ¿no? Y dicen, mira, tú te vas a convertir en la pequeña burguesía, nosotros somos buenas personas y te invitamos a ser parte del pastel del capital. Pero eso es mentira. Es la oligarquía, el oligopolio financiero principalmente, el que ha devorado esa burguesía y la ha convertido en un mercachifle, en la servidumbre del proceso imperialista. Entonces, nosotros tenemos que definir al pueblo desde la organización como pueblo trabajador, es decir, como proletariado. En eso incluimos pequeños productores, comerciantes, incluso comerciantes ambulantes, que no es otra cosa que comercio informal, porque la gente está trabajando. O sea, algo que nos distingue de esa oligarquía, de la verdadera burguesía actual, que esa sí se ha modernizado, que es que ellos no trabajan. Es la diferencia. Pésele a quien le pese. Ellos no tienen un trabajo. Ellos no trabajan. Ellos están en el sentido de recoger ganancias. Es más, mientras menos trabajen, más éxito tienen, porque quiere decir que ni siquiera tienen que operar en la maquinaria. Es así de simple. Ellos se sientan a hacer acuerdos, tienen grandes desayunos empresariales, se abrazan, se besan, no trabajan. La cultura del trabajo es la que ellos le imponen sin seguirla. Es la hipocresía absoluta, es la dominación de la imposición. Ellos no trabajan, bueno, no lavan ni un plato en su casa, tienen quien los lave, ¿no? O sea, quiero ser claro en esto porque es esa naturalidad, ¿no? Esa normalización de esas clases sociales nos nubla la cara de pensar que si yo soy clase media y tengo una servidumbre en casa a la cual pago, pues yo ya soy parte de la oligarquía, ¿no? Porque tampoco lavo un plato. O sea, me siento parte de la invitación oligárquica de sentirme parte de la burguesía porque tengo un coche último modelo, pero que me tardaré 4 años en pagarlo. Es más, ¿cuál es la lógica del agiotismo financiero? Que nunca termines de pagarlo. A los 2 años te dan la oportunidad de renovar tu auto y mantener otra deuda, a lo mejor ahora 6 años, ¿no? Porque además te dicen, mira, traes esa chingadera, ahora te ofrezco algo más grande, ¿no? Pues una pinche camioneta, ¿no, cabrón? O sea, has sido muy cumplido tus pagos y la chingada, y te amplío el espectro de la estupidez de tu fetichismo. Perdón que sea tan determinante. Y entonces empiezas a adquirir ese estatus social que ellos dicen que tienes, pero que realmente eres un pinche trabajador. Y le digo así, pinche trabajador, porque tú formas parte de esa parte de la sociedad que se cree que no es un pinche trabajador, sino que es pequeño burgués. Nada más falso que eso. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Para que a aquel que le quede el saco, por eso lo personalizo de esa manera, ampliándolo, ¿no? Y por eso te hablo de tú. Hay pequeños comerciantes que tienen una tiendita que tienen 5 veces más recursos que tú económicos. Y tú te sientes más que ese de la tiendita. Fíjate lo que te digo. El problema es decirle al de la tiendita que no es Carlos Slim ni pertenece a esa clase social, que no se sienta tanto porque tiene efectivo en su casa. No, no es eso. El problema no es de construcción, de beneficio económico, porque eso es simulación, es la simulación en la que quieres que entres. Por eso la convocatoria que hace mi queridísimo Jonathan va en el sentido de que necesitamos nosotros un líder. Ese líder ya lo tenemos, un líder político, que además, perdón la soberbia, pero en algo
en algo, que ustedes pongan el porcentaje que quieran, en algo influimos para que estuviera ahí en Morena, cuando exactamente hace 12 meses y menos, ni siquiera lo mencionaban. Y con todo respeto para el presidente, porque le sigo y le mantengo una gran admiración, hasta le decía loroñano, de manera peyorativa. Hay que ser claros. Bueno, pues ese cabrón al que le decían Loroña, y que de cabrón no es un insulto, sino es lo que es, con el impulso pequeño mucho que le dimos nosotros y con el trabajo político que él hizo, está sentado en la mesa de negociación del círculo más cercano de la política mexicana que llegará a la presidencia. No nos hagamos pendejos. Es así. Bueno, él está ya tiene la silla, ya tiene el espacio. Le tenemos que dar herramientas. Y no es que él no las puede tener por sí mismo, él las tiene por sí mismo, pero para que sean poderosas, como Andrés Manuel nos ha enseñado, tiene que estar en la convocatoria al pueblo organizado. ¿A quiénes nos iremos a acercar o quiénes se irán a acercar a nosotros? Porque créanos, se nos acercan. Para tratar de impulsar esto, hay un compromiso, que es el compromiso de los principios, que el propio diputado, yo le he dicho, esa es la mayor enseñanza que, al menos de mi manera personal, tú nos has brindado, ¿no? Además de tu generosidad de liderazgo. Lo digo sin barberismo, ¿eh? Apostar a principios. Lo entendí muy bien. Esa es la apuesta. No nos movemos de ahí. Créanme que ha habido apetitosas ofertas para movernos de ahí, ¿no? De traicionar un poco nuestros principios de lucha. Y decimos que no. Porque el diputado nos ha enseñado que esa es la apuesta, que ese es el camino. Ahora, si a partir de esta convocatoria nosotros creemos que el marxismo es la única herramienta que nos pone a la vanguardia, nos equivocaremos o no, pero esa es nuestra apuesta. En eso cerramos. Nosotros consideramos que las 40 horas es apenas el tímido, ojo con lo que estoy diciendo, el tímido despertar de una clase que debe de exigir 20 horas, no 40. Fíjense lo que les estoy diciendo. Nosotros creemos que ese tímido despertar apenas está impactando y que por eso fue detenido, por Andrés Manuel, por la oligarquía, por la propia, por supuesto que hay un análisis profundo. Andrés Manuel no va a detener estas luchas, eso es un hecho, pero no considera que exista en la correlación de fuerzas la fuerza suficiente de un proletariado organizado para que estas empresas de lucha social de 40 horas se vean reflejadas verdaderamente en el proceso económico del país. O sea, el presidente no es ningún pendejo. No es que se vayan, que la manera de operar, no tiene que ver con eso. Él requiere una correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas que en estos momentos él observa podrá diluir esa reforma. Y entonces no se aplazaría los 50 años que ya lleva aplazada, sino por lo menos 2 sexenios. Yo se los planteo así. Es así de simple. Entonces, ¿qué es la convocatoria? Pues la convocatoria es que ese tímido despertar de la realidad de la clase trabajadora se ve impactada en una fuerte convocatoria y en una propuesta que haga la propia clase trabajadora organizada de una reforma mucho más radical. Y que en los hechos, porque lo vimos, y quien no lo haya visto, vea por lo menos los 2 primeros, no de los actuales, de los que se hicieron ya hace un mes, estos parlamentos abiertos que hubo a través de la convocatoria de Morena con la diputada, eh, llame el nombre de la diputada Jonathan, porque se me olvida, no quiero ser grosero, discúlpame. Susana Prieto. Exacto, Susana Prieto Terrazas, fíjense qué contradicción, ¿no? Y fíjense, para que vean lo que es la dialéctica y la contradicción. El trabajo de nosotros es hacer que esa contradicción y de la diputada Prieto se convierta en dialéctica, se convierta en un verdadero impulso revolucionario. Cuando voltea a ver para todos lados en esos foros, se encuentra que la representación de los trabajadores en esos foros está a partir de las luchas sindicales y de organizaciones sindicales sentadas con el logotipo del PRI. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Y esos sindicalistas se sienten muy felices presentándose en esos foros porque su trabajo ha sido no solamente invisibilizado, sino inutilizado.
porque dentro de este juego político, pues se encuentran huérfanos, hay que decirlo así. No son del priismo actual. Este priismo, que es un priismo sindicalista, charro, no lo vamos a negar, ojo, eso no lo negamos, pero no podemos dejar de ver que hay millones de trabajadores representados ahí. ¿Se van a comer ese sapo o también les va a dar pena? ¿O también les va a dar miedo? La convocatoria es a ellos, la convocatoria es al pueblo organizado, la convocatoria es a todos los trabajadores en restaurantes que son el nivel, sí, ustedes se sorprenderán, son más explotados que el albañil, así se los digo. Si hay un grupo de trabajadores que es explotado sin descanso, olvídense de 2 días, sábado y domingo cancelado, días festivos. Yo tengo familiares que trabajan, mi esposa, mis hijas, que no tienen un mal nivel, pero que trabajan, que ya me están diciendo, oye, vamos a tener que encargar la cena. Pues claro, para que no trabaje tu mamá. No, es que el problema es que trabaja el 24. Ay, cabrón. ¿Saben cómo llegará mi esposa, que es la jefa de cocina, ese día a querer cenar con su familia? O sea, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Ese nivel de explotación lo tienen todo, toda la empresa restaurantera, toda, y con salarios de, o sea, por eso los meseros tratan de chingarte en la cuenta. O sea, ¿ustedes creen que porque son pillos o porque tienen necesidad? Pues necesitamos cambiar esas condiciones. Necesitamos que el mesero no te emborrache para que estés pendejo y le firmes una nota de 1,500 pesos de propina. Miren, hay una reflexión, y con esto cierro para que mi hermano cierre con broche de oro esta segunda temporada. Hay una reflexión muy poderosa que está en Talón de Hierro de, de Jack London. No la voy a leer porque es muy larga, pero más o menos dice así. Obviamente con la maestría de Jack London pues me quedo muy corto, pero espero que llegue el mensaje. Dice, en la moral burguesa, ellos deben de entender que al vicioso, al mugroso vicioso que se prostituye, al mugroso vicioso y a la mujer sin moral que se prostituye, las condiciones son mucho más profundas que solo lo económico. Son las condiciones de vivir permanentemente en una situación al límite, donde está la precariedad de su salud, de su familia, de sus hijos, de su marido, y las condiciones sociales que le evitan la muerte, ¿no? O sea, lo que dijo Flores Magón, ¿no? O sea, yo no voy a acabar, no voy a dejar de luchar hasta que la mujer no pueda, no tenga la opción de prostituirse para poder vivir. Escuchan, aquellos fatos pendejos que creen que la mujer y el hombre, porque ya existe en la diversidad sexual esto y ha existido todo el tiempo, ¿no? Requieren utilizar su cuerpo como medio de producción. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Y nos vamos a la perversidad de personajes como Milei, que dicen, tienes derecho a vender un riñón porque es tuyo, cabrón. Cabrón. Si lo necesitas para pagar la renta, ¿no? ¿Entienden cuál es la barbaridad? ¿Entienden por qué el despertar de nuestros derechos no solamente son 40 horas? Es derecho a vivir, a recuperar la dignidad que mucha gente pierde en el sentido de que vivir trabajando es vivir. Nos tachan de huevones. Yo voy con bot black, ¿no? No en todo su concepto, ojo, pero en el central sí, la desaparición del trabajo salarial. Ese es el camino. Díganos locos, díganos pendejos. Lo que sí sabemos es que el diputado Noroña lo dice 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y cada vez que puede, por aquellos que crean que se anda guardando. Lo digo con sinceridad. No dejo de tener en la mira que la única manera de construir una sociedad más justa
es la desaparición o la superación, como lo quieran ver, del sistema económico actual. Él lo tiene claro. ¿Por qué no la jugamos con él? Porque es un hombre de principios, honesto y que no se mueve de esa. Nosotros trataremos de emular en el ejemplo eso mismo. Principios, honestidad y no nos movemos de ahí. Ya lo dijo mi compañero y hermano de lucha Jonathan, ¿no? Alguna vez en un space. En eso ni un ápice. ¿Eh? En la revolución social del cambio en sistema económico, ahí sí no permitimos negociación. No somos pendejos, sabemos que hay un proceso, que podremos o no tener la suerte de ver ese proceso, pero de que lo empujamos y que no hay ni un, pero ni un milímetro, ni una micra para hacernos para atrás en estas reacciones de que el sistema nos obliga a no cambiarlo, en que van a llegar los pinches marines y nos van a volver Venezuela y todas esas pinches mamadas, perdón que lo diga así, porque no encuentro otra palabra, es lo que ellos quieren, el miedo. Se ensucian la boca de decir que no somos Venezuela cuando deberíamos de aspirar a la conciencia social de muchos de su pueblo. Lo digo con respeto. Todavía el pueblo en México está derechizado. Perdón que lo diga así. Esa es la conciencia que hace falta meter. Bueno, pues me pongo de pie con el ejemplo de lealtad, de, de, de dignidad, de lucha que tiene el pueblo venezolano, ya no digamos el cubano. Cuidado con decir, de comparar a México con Venezuela de manera peyorativa. Cuidado. En serio, se los digo así de claro, cuidado, ¿no? Ese pueblo está en lucha, en pie de lucha, en resistencia y en pie de lucha, y está encontrando el camino. Y por cuestiones, pues de la misma vida, ¿no? De la historia del planeta, de la humanidad toda, pues, se les está abriendo posibilidades de alguna u otra manera de ampliar el horizonte y de empezar a reconstruir su país que no fue destruido por la revolución, sino por la contrarrevolución desde el imperialismo norteamericano y las sanciones. Acuérdense de mí, si está bien trabajado por, sobre todo en estos momentos por el presidente Maduro, las negociaciones de un cese de esas limitantes económicas que se llaman sanciones por parte de los Estados Unidos, en el beneficio de los Estados Unidos, porque pues, tienen el interés de su petróleo, del petróleo venezolano. Si están bien negociadas y con dignidad, el pueblo venezolano va a ser una de las economías más potentes de Latinoamérica y quizá del mundo. Acuérdense de mí, como lo pensó, lo estructuró y lo planeó el gran comandante Hugo Chávez. Dejen de ser tan fatuos, de verdad, dejen de ser tan fatuos. Analicen las condiciones del pueblo cubano y del pueblo venezolano y verán que México, a través del pensamiento económico y de la tradición y de toda la infraestructura, la tradición revolucionaria y toda la infraestructura que está poniendo al orden al servicio del pueblo Andrés Manuel, puede ser la punta de lanza, la cuña que libere al pueblo cubano y que lo haga nuevamente partícipe del crecimiento económico de Latinoamérica. México puede ser una punta de lanza de crecimiento económico importantísimo en la región. Nosotros creemos que esa punta de lanza tiene que estar paralela, pero cimentada en la justicia social. Si no, volveremos a ser a Carlos Slim el próximo sexenio, y perdón por el dato, 2 veces más rico que ahora. No queremos su riqueza, pero cada vez que se multiplica, se genera más condición de pobreza en el país. Eso es automático, así opera el sistema. Con el acompañamiento del diputado Noroña, que le demos esas herramientas de juego político y la fortaleza de un apoyo popular al cual estaremos convocando, si logramos la mitad de lo que nos proponemos, creo que habíamos abierto la puerta de la posibilidad de discusión de estas reformas que, como dice Jonathan, serían el principio de un gran plan de justicia social en el país. Créanmelo. Este par de locos no tienen relevancia, solamente serán unos obreros de la construcción de quien sí la tiene, que es el pueblo organizado, el proletariado, con la guía del diputado. Y cierro con esto para que ahora sí, mi querido Jonathan cierre con broche de oro este año. Me parece verdaderamente, a veces hasta me siento
molesto, insultado, que no se recuerde cuando se habla de la izquierda tan vulgarmente en los espacios de Twitter sobre todo, que no se recuerde que nuestra tradición, la tradición de la izquierda, viene de la clase trabajadora a partir del liderazgo comunista de grandes mexicanos. Eso me parece muy, muy grosero. Y que el presidente al inicio de este sexenio les hizo justicia. Estoy hablando del inmenso Valentín Campa, de todos los ferrocarrileros, de los trabajadores petroleros de este país, sobre todo durante el proceso de la expropiación, antes de la expropiación que hizo el Tata Cárdenas. Estoy hablando de todos los trabajadores de la construcción, de los obreros organizados en el campo, de los campesinos que se acercaron a las condiciones de lucha de esas centrales obreras, que fueron permanentemente perseguidos, permanentemente encarcelados, algunos asesinados, otros tantos inutilizados políticamente, se cerraron las puertas. Bueno, esas personas son las que crean la tradición de lucha de la izquierda mexicana. Y hoy ni se les menciona. Y no nada más no se les menciona, sino que se piensa que la tradición de la izquierda mexicana ya no es, o que no debe de pertenecer, porque nosotros los pendejos marxistas no la queremos robar, ¿no? Queremos imponer esa ideología loca, estúpida y anacrónica, dicen ellos, y no recuerdan. No estaría mal leer un poquito de la historia personal y de lucha de enormes mexicanos como Laborde, como Campa, y ya empecé a mencionar, y por ahí con la mala memoria que tengo se me olvidarán y seré muy injusto con otros tantos, me quedaré ahí, pero esa es la tradición de la izquierda en México, es la tradición que representa Andrés Manuel López Obrador, es la tradición que nosotros queremos recuperar, la lucha obrera en México, la lucha del proletariado, porque nosotros tampoco, creo así, y si no que me corrija Jonathan, partimos de un principio, se llama lucha de clases. Nosotros creemos que si la lucha de clases no la gana el proletariado, no habrá justicia social, no habrá revolución social. Nosotros creemos en eso y tenemos que recuperar a partir del sindicalismo, a partir de la lucha obrera, a partir del obrero organizado, de las centrales obreras, tenemos que recuperar esa organización y esa fuerza para impulsar los cambios que este país necesita. Jonathan, cierra la temporada, cierra el año con todo, mi hermano. Yo sé que sí. No, no, yo creo, bueno, mostrar, ¿no? En un primer momento que eh, me parece que lo más importante es construir ese carácter, ¿no? Ese carácter proletario de la revolución. Estaba viendo, ¿no? Un mensaje de una persona ahí en Twitter que mencionaba algo así como, eh, ¿sabías tú que hay más expanistas y expriistas en el movimiento que militantes, ¿no? Lo cual pues, es una aberración, ¿no? Pero pues, es un geopolítico, no es Jalife, ¿no? Es otro geopolítico que es muy famoso ahí en Twitter y bueno, yo le puse arriba, ¿no? O sea, mucha geopolítica, pero muy poco análisis concreto de la realidad concreta, ¿no? Ya llegó un cabrón por ahí que además pues, ni me sigue ni lo sigo, pues hay a chingar, ¿no? Según tú, explícame por qué está derechizada la sociedad mexicana, si según tú, Andrés Manuel ha hecho un gran trabajo, ¿no? Lo cual, bueno, me causa risa, ¿no? Porque yo señalo que se está cometiendo un error en una afirmación y el otro llega y para querer salvar a su maestro, saca otro tema, ¿no? Es muy recurrente, no acotarse a las discusiones, ¿no? Y entonces por en los debates, principalmente en Twitter, se zafan, ¿no? Se van por otros lados, ¿no? Empezamos hablando no sé, de Milei, y como no se puede resolver ese problema, ¿no? Ya te meten a otro, y terminan hablando de fútbol o NFL, ¿no? Muy recurrente todo eso. Pero creo que eso es muy importante para poder atajar en este momento la cuestión que se está discutiendo, ¿no? O sea, primero, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, no se tiene que tener miedo a las estrategias
sí, a las decisiones, a las alianzas estratégicas, ¿no? No se tiene que tener miedo, ¿no? Mientras se tenga un método revolucionario. Ahora, pues por supuesto, ¿no? Pero eso en todo, ¿eh? Eso en todo. O sea, es decir, como yo lo mencioné, imagínense, o sea, este geopolítico que les estoy diciendo es un geopolítico antisionista, que se dice ser de izquierda, soberanista y todas estas cosas que luego se sacan. Bueno, pues esa persona que es antisionista, si tú no tienes un método revolucionario, va a terminar en las garras de Donald Trump, por ejemplo. Y tú dirías, no, pero es un compañero, tal y tal. O sea, si no tienes un método revolucionario, te van a, te van a madrear por todos lados. Entonces, mientras tú tengas un método revolucionario, puedes tú actuar y tú puedes ver si es o no es posible. Entonces, lo que yo te diría para finalizar, ¿no? Eh, es que ese método revolucionario lo que nos tiene que plantear, ¿no? Es construir el carácter proletario de la revolución. Si nosotros queremos construir y nosotros queremos deconstruir a esta masa, como lo dicen los teóricos generales, luego no les gusta, pero a esta masa popular, ¿no? Que está fetichizada, que está enajenada, que está totalmente diezmada ante la cultura burguesa o a la cultura neoliberal, pues lo que tienes que crear en ellos es un carácter proletario, ¿no? Es decir, tienes que enseñar y tienes que mostrar el camino de que la única salida es que ellos se coloquen y que asuman ese carácter proletario de la revolución y abracen su condición de clase, que es el proletariado. Porque si no lo hacen, de otra manera van a seguir enajenados, van a seguir jugando el ritmo que les va marcando la propia condición y la estructura de la derecha. Entonces, pues, por supuesto, ¿no? Llegan los geopolíticos que le saben a la geopolítica, no sé tanta chingadera, y nos dicen, no, la revolución proletaria no. Ya no somos proletarios, ¿no? Porque ahora somos trabajadores de la informática y no sé de cuánta madre hay en el ciberespacio. O sea, y son los grandes geopolíticos, ¿no? No, eso ya no sirve. O sea, pues vayan y pregúntenle a los de Gaza, ¿no? Que por qué se andan peleando, ¿no? O vayan y pregúntenle a El Salvador a quienes andan reprimiendo. Bueno, pues a los proletarios. Y bueno, y después vas y dices, no, pero es que los indígenas no son proletarios, ¿no? Los de la mina no son proletarios, ¿no? Pues claro, pues, van sobre ellos, ¿no? Porque son esta clase latente del proletariado. Y si ellos no se asumen como proletarios, los van a proletarizar. Es decir, tienen que crear su condición política de proletario. Por eso una reforma agraria es muy importante, pero el punto central es que únicamente con una revolución proletaria tú vas a quitar el carácter de derecha, de la cultura de derecha que tienen esas personas. O sea, México sigue siendo de derecha porque no tiene una cultura proletaria, porque no tiene una moral revolucionaria, una ética revolucionaria que solamente se construye, como diría Ho Chi Minh, ¿no? Desde el pueblo para el pueblo, pero con la condición de un pueblo que tenga que definirse como proletario. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar. O sea, a eso aspiramos nosotros, ¿no? Y entonces, si tenemos que ir a pelear, ¿no? Con la estructura de la derecha, pues bueno, pues que nos las traigan, ¿no? O sea, es decir, si llaman a la estructura de la derecha, o sea, es difícil ir al PAN y querer jugar con el, no, pues te van a madrear, ¿no? No sé, es como querer decir, vamos a ir con el ejército a decirles que la estructura proletaria, pues vamos, entramos a los cuarteles y nos van a dejar salir, ¿no? Entonces, no seamos tampoco ingenuos. Pero si ellos vienen acá a Morena y en Morena están las posibilidades de poder discutir esos temas, aunque no le guste a las élites, pero no hay pero sabemos que no va a haber la represión y que en el movimiento de la 4T existe la posibilidad de discutir estos problemas, entonces pues que nos los traigan, porque además es una base social pero muy amplia, ¿no? De personas que están sumergidas en la extrema derecha. Entonces, discutir con ellos, abrir los espacios, construir esa base de la revolución proletaria. Ahora, por supuesto que va a ser complicado llegar y decirles, ¿saben qué? Eh, por acá, ¿no? Teóricamente, ¿no? Entonces, busquemos las maniobras para poder ubicar y para poder generar esos consensos desde una base epistémica. Ahora, yo escuchaba a un compañero en Twitter que decía, es que lo que hace falta es darles acciones, ofrecerles cosas
para su vida cotidiana. Es decir, no, pues que si les falta una cera, poner una cera. Si les hace falta un foco, no, o sea, pues si vamos a construir la revolución, ¿no? Por cosas que son mínimas y que ellos tienen que pedirlas, y que nosotros, o sea, nos tenemos que hacer lo que ellos, lo que tenemos que hacer nosotros es que ellos la pidan, ¿no? Y la única forma en que ellos pidan esas cosas que les hacen falta es que tenemos que construir la base proletaria. Por eso necesitamos crear un mecanismo, ¿no? Que desnude su condición de clase, ¿no? Y que asuman esa condición de clase y que sepan que es el único camino trazado para poder superar esas contradicciones que vimos en este momento. Entonces, a mi punto de parecer, y yo cerraría con eso, ¿no? Pues ahí está el elemento central, eso es lo que queremos construir, ¿no? O sea, y yo creo que eso tiene que entenderlo también el diputado, ¿no? O sea, cuando se afirma ayer, o se afirmó ayer, que era marxista, leninista, trotskista y maoísta, me parece que ya queda claro, y esperemos que eso, si les llega el mensaje, que nos quede claro a ambos, ¿no? De los dos polos, que la única manera es que si nos consideramos eso, es porque queremos impactar en la población y que la única manera de impactar y de romper esa estructura de derecha que está muy introyectada en la población mexicana es profundizarla, pero que esa profundización de la cuarta transformación debe de crear ese carácter proletario de la revolución. De otra manera, no va a haber forma, no va a haber forma de poder construir una plataforma hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que ese es un llamado a las fuerzas que se están integrando, es un llamado a nuestras propias fuerzas dentro del noronismo, y que otra vez, ¿no? Si estamos de acuerdo con esto, tenemos con qué para ir a pelear en esa gran alianza, porque además en esa gran alianza también nosotros estamos impactados. En esa gran estrategia o en esa estrategia, en esa, ¿cómo le dijo? Alianza estratégica de Morena, también nosotros estamos invitados. A lo mejor no en la mesa más grande, pero también estamos invitados. Y tenemos que luchar para que entonces podamos tener más margen de maniobra, aunque tenemos ahí un perfil creo que muy importante. Por lo demás, bueno, pues es lo que yo podría decir. Creo que es lo que podríamos hablar este año de 2023 y es como es como una apuesta y es como una convocatoria al noronismo de que para el 2024 vamos con el diputado y también tenemos que ir a construir ese carácter revolucionario de la cuarta transformación para que entonces para junio, que van a ser las elecciones, el pragmatismo que está dominando la cuarta transformación tenga un muro de contención o un polo de atracción que no lo va a dejar y que sepan ellos que no van a poder maniobrar tan fácilmente, ¿no? Otra vez, ¿no? El oportunismo está en el PRI, PAN y en Morena. Entonces, que no nos tengan miedo, que no tengamos miedo, ¿no? Porque si van a desplazar a Estefanía de Veloz, a Lavalle, ¿no? Por otro priista, pues es el oportunismo por el oportunismo, ¿no? Digo, no ganamos ni perdemos, ¿no? Sigue siendo, entonces, que sepa el oportunismo, ¿no? Que puede tener una contención y que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, no dejar al diputado que lo diluyan en esa consideración, meterlo y apoyarlo, y segundo, fortalecerlo, ¿no? Y la única manera de fortalecerlo es que entienda el diputado que hay una relación atrás de él que se llama noronismo, que lo va a apoyar, pero que va a apostar por darle la mejor herramienta que él va a tener. Él no puede negociar ahorita, no porque no pueda, sino porque no tiene la potencia o todavía no se ve esa potencia popular que lo respalda y porque esa potencia no le ha entregado la herramienta. Es decir, él tiene la herramienta, por supuesto, yo entiendo que él tiene él tiene la forma de poder empuñar esa herramienta, pero hay que entender que esa herramienta no se la da él mismo, se la tiene que dar el pueblo organizado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, organizarnos para entregarle esa herramienta que es el marxismo-leninismo en su forma más práctica, que es decir, queremos la revolución proletaria, que queremos el carácter, queremos esa revolución proletaria. Y entonces hay que entregársela al diputado, ¿no? Él ya dijo, ¿no? Yo soy marxista-leninista, en pocas palabras, ¿no? Maoísta y todo eso, yo lo soy. Pero pues necesita que nosotros como pueblo organizado y que lo convocamos, pues agarre esa espada, ¿no? Y entonces él la empuñe, ¿no? Sabiendo que hay todo un ejército popular atrás de él que lo va a apoyar, lo va a respaldar y que no lo va a dejar solo. Porque si ahorita la empuña, le van a dar por todos lados, ¿no? Pero si tiene toda esa maniobra, tiene la capacidad de poder empujar agendas
desde lo popular y sabe que tiene las maneras. Entonces, eso sería todo. Y bueno, pues agradecerles su escucha en este año, ¿no? Y pues esperar que se la pasen bien en estas fiestas, ¿no? Y desearles un feliz año 2024 y pues el próximo año nos veremos con la convocatoria que estamos preparando, ¿no? Que es construir ese carácter revolucionario, ¿no? Pero ojalá que el 2024, y diría, cierro con eso, es el año de Lenin. Tendría que ser el año de Lenin porque son los 150 años de su muerte. Entonces, aspirando a que es el año mundial de Lenin y es el año mexicano de Carrillo Puerto, pues bueno, la convocatoria sigue abierta, ¿no? La revolución proletaria va y tendrá que ir, ¿no? O sea, la cuarta transformación será revolución proletaria o no será, en pocas palabras, ¿no? Ahí la dejaría, saludos. Sí, 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 muchas gracias. Poco que aumentar. Muy poco que agregar, yo lo dejaría también ahí y bueno, hacer dos anuncios que para nosotros creo que son importantes. Primero, pues sí, por eso también nos estamos despidiendo, aprovechando este tema y este programa. Les agradecemos muchísimo su apoyo, su like, su vista. A mí no me gusta, porque nuestra intención no es no llegar a la consideración de la monetización, y más, lo digo abiertamente, ya se los dije, lo intentamos a partir de la decisión colectiva de quien dirige o que lleva los destinos de este colectivo, y pues YouTube, como yo lo esperaba, no porque yo me diga qué chingón yo tenía la razón, sino porque es lógico, YouTube nos dio una patada en el culo, ¿no? Entonces, pues no hay problema, o sea, pero agradecemos, se hace visible su vista, se hace visible sus comentarios, tratamos de leerlos todos, algunos los contestamos, y que sepan que siempre tenemos, o sea, nosotros no estaríamos aquí si no tendríamos la atención que alguien nos escuchara, así sea una o 1000 personas. Por supuesto que es mucho más efectivo, mucho mejor. Entonces estaremos trabajando en la interactividad, es decir, plantearemos un horario largo, corto, que pudiéramos estar en vivo para que esa interactividad con ustedes sea mucho más efectiva. Tenemos planeado par de proyectos a lanzar, tenemos un plan de trabajo político que también tendremos que atacar. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida, es decir, no nos va a alcanzar las 24 horas para poder lograrlo, pero siempre estamos en la definición, ¿no? De atender los principios y que pues esto no es fatuo, ¿no? No es la fatuidad de salir al cuadro y decir estupideces, locuras o extravagancias. Es simplemente un compromiso que nosotros tenemos que puede o no ser adoptado por ustedes, que la convocatoria es que lo adopten, no en el sentido estricto que nosotros decimos, pero sí en la convocatoria de que adopten un compromiso con su patria, que al final y a cabo es un compromiso con las mejoras, con el mejoramiento de las condiciones de su propia familia. Y no estoy hablando de mejores condiciones económicas, estoy hablando de mejores condiciones de justicia social. Y eso implica también a las personas que ahorita están perviviendo y que no son pocas. Ese es nuestro concepto, esa es nuestra intención. Nos volveremos un acicate constante el próximo año y trataremos de que la apuesta que nosotros hacemos por el diputado pues sea en el beneficio de todo el pueblo, ¿no? Y de las condiciones políticas que él ha planteado y no nos movemos de eso. No le vamos a pedir nada que él no haya planteado y no le vamos a ayudar a conseguir nada más en lo que él ha dicho, ¿no? Porque en la consideración que él ha dicho es, estoy convencido que este sistema económico se tiene que cambiar. Bueno, pues vamos en ese sentido y sabemos que la lucha es permanente y larguita, ¿no? Por decir algo. Entonces, muchas gracias. Un abrazo, mi querido Jonathan. Tenemos ahí pendiente el estreno de un programa y que estamos organizando, va a quedar bien chingón, acerca del trabajo. No creemos que haya prisa por hacerlo, se los prometo para enero porque se ha sumado información que puede ser importante. En enero empezamos nuestro proceso con esto. Mañana los invito, ustedes que están viendo este programa hoy, mañana la última columna del año, la columna de mi queridísimo Jonathan Romero. Los invito, no le adelanto nada, los invito a que la escuchen, mañana estará publicada en nuestros medios y decirles, ¿no? Que el próximo año con todo, y termino haciéndoles una invitación. Si ustedes creen que pueden aportarnos con columnas, con textos,
con pensamiento, con, no sé, recomendación de un libro, con por favor, interactúen con nosotros, ¿no? Ahí está el correo electrónico que les dimos. Va a aparecer aquí abajo también hoy otra vez. Interactúen con nosotros. Si no los contestamos de inmediato, aunque hay un rápido, lo que se llama una contestación automatizada, no se preocupen, sí los leemos y volveremos a contactar con ustedes en el sentido de que quieran participar. No tenemos ningún problema por abrirles los micrófonos y los convocamos a la lucha, ¿no? Y la lucha, la que pueden dar ustedes, si es de organización o si es de un texto o si es de hablar, abrir conversación y debate, estamos para servirles. Nosotros no tenemos ningún empacho en prestar los micrófonos y nuestra humilde, porque sí es humilde y queremos que sea trascendente, nuestro humilde aporte en los medios que vamos a abrir, que vamos a estar impulsando, los que ya tenemos abiertos y a cerrar el concepto en un par de plataformas que estamos por lanzar, pues se necesita colaboración de ustedes, ¿no? Entonces, ahí está no hay dinero, eso sí, lo debo decir, no hay un sentido lucro. En el momento que lo haya, si se puede corresponder en algo, lo habrá, pero esa es la realidad. Esta es pura lucha. Y la lucha, como dijo el gran Pepe Revueltas, la lucha a veces, bueno, no veces, ¿no? La lucha se inicia, sobre todo en el inicio del proceso, pues se tiene que sufrir la precariedad, no hay de otra. Ese es el proceso. La lucha es penada, ¿no? Aunque no lo crean, por sociedad, gobierno y leyes, ¿no? Ahí tienen lo de mi ley, ¿no? Ahí están los piqueteros ahorita en vivo. Los piqueteros son los que cierran las calles. Hay un desafío al poder, ¿no? Los estuvieron amenazando, ya cosieron con esto porque creo que es importante. Los estuvieron amenazando todo lo que va de la semana y desde el fin de semana pasado, ¿no? Pues ahí hay más de 1000 piqueteros frente al Palacio de Gobierno desafiando al poder argentino, poder político. Nosotros no tenemos necesidad de llegar a eso porque tenemos un gobierno de izquierda que continuará con el declive. A nosotros nos van a reprimir, aprovechemos eso. La lucha está abierta. La invitación es para todos. Gracias, gracias Jonathan, un abrazo, de verdad, pásatela chingón, vas a ver a tu familia, es lo más importante, ¿no? Cerrar el año con la familia. Gracias a todos, buenas noches, nos estaremos viendo en enero, cuídense.